Esta exposición retorna a las secuencias y ciclos de exposiciones teóricas. Esta vez vamos a tocar, por así decirlo, un antiguo tema, el de la epistemología, pero también crítica de la epistemología. Cuya historia en Bolivia tiene que ver con el grupo Epísteme y después con el colectivo Epísteme, que se conforma en la materia de metodología de la investigación de la carrera de sociología de la UMSA, de la Universidad Mayor de San Andrés. A partir de ese momento se extiende a otras carreras, incorpora a docentes y se convierte en todo un proyecto que dura 10 años, de 1985 a 1995. Incluso la Universidad Mayor de San Andrés otorga el beneficio de ocupar el edificio Hoy todos los viernes, el edificio Hoy de la universidad, el penthouse del edificio Hoy, una sala de reuniones y de exposiciones suficientemente amplia y grande, donde se van a desarrollar las exposiciones, las reuniones, las lecturas, las discusiones y el debate y las reflexiones del colectivo Epísteme. El asesor del colectivo Epísteme es Hugo Semelman Merino, quien fue mi tutor de tesis de maestría en demografía del Colegio de México, tesis que en principio tenía características metodológicas vinculadas a la construcción del dato. Sin embargo, a partir de la perspectiva y los consejos de Hugo Semelman, se convierte en una tesis epistemológica, pues él considera que se trata de una tesis epistemológica y no solamente metodológica, puesto que abarca temas epistemológicos, teóricos o metateóricos de la construcción del dato. Esa tesis es defendida y termina en un libro que se va a titular Lo dado y el dato. Crítica epistemológica de la construcción del dato demográfico. Entonces, Semelman decide venir a Bolivia durante 10 años y asesora la práctica y la orientación, en principio, del colectivo Comuna. Se distribuyen sus textos, sobre todo uno que va a terminar siendo un libro bastante conocido que se titula Horizontes de la Razón. Cuando es borrador en Bolivia se lo conoce como uso crítico de la teoría o uso crítico de la razón. En la perspectiva semelmaniana se trata de construir el pensamiento propio. Se refiere a América Latina y el Caribe,
y tiene connotaciones en lo que respecta a los restos de los continentes, pero la referencia o la autorreferencia es América Latina y el Caribe. Entonces, desde un principio, el colectivo Epísteme comprende la epistemología como crítica epistemológica, pero también como crítica de la epistemología. Y también como perspectiva e instrumento dispositivo teórico en la construcción del pensamiento propio y por lo tanto adquiere connotación política en el sentido radical de la política. Sentido radical que lo dio Rancière como suspensión de los mecanismos de dominación. Entonces, estamos hablando de un colectivo que se da como tarea una perspectiva política y entiende la teoría como política. O sea, no es la primera vez que se entiende la filosofía como política o la teoría como política. Ya menciona Lyotard en un trabajo de filosofía que la filosofía es inmediatamente política y se remonta a su interpretación, a las lecturas, a la crítica de Emmanuel Kant. Pero en la medida que va creciendo el colectivo y se van desarrollando sus discusiones, sus debates, sus reflexiones, incluso sus publicaciones, tienen una revista que se llama Epísteme. Y el subtítulo es Archivo e Investigación Epistemológica. En estas revistas lo primero que se hace es difundir precisamente un resumen o un abstract de el libro todavía inédito de Hugo Zimmermann Merino, Horizontes de la Razón. La problemática política boliviana había alcanzado un nivel de crisis grande, de crisis ideológica, de crisis de la izquierda, de crisis del marxismo. Y se había asistido desde 1964 a una ruptura del movimiento campesino con el Estado boliviano después de haber roto el pacto militar campesino. Esto ocurre en el contexto y debido a las consecuencias de la masacre del Valle en Tolata y Epizana. La rebelión se extiende hasta el altiplano y se genera un bloqueo en la Huachaca, que es organizado por Félix Santos, uno de los fundadores del movimiento catarista posterior a 1974. En ese contexto se tiene pues esta experiencia, la conciencia de esta experiencia y la irrupción de la rebelión indígena. Entonces el colectivo Epísteme incursiona también en el pensamiento andino. Hay una tendencia importante en el colectivo Epísteme que trabaja en relación al pensamiento propio con el pensamiento andino.
y se apoya además en una práctica investigativa y de extensión universitaria en Culiculi Alto, a 5 kilómetros de la Huachaca, que se llama Humaraca, Fuerza del Agua, que es un proyecto de recuperación del aire. En ese contexto se desarrollan tendencias fuertes de una epistemología andina. Hay un escrito que expresa esas preocupaciones y esas reflexiones, esos análisis, que ya tienen una experiencia no solamente de remembranza del movimiento catarista, sino de práctica, en el sentido de la recuperación del ayllu, que implicaba también el sentido de la recuperación de los saberes del ayllu. Y ese escrito intitula El sujeto insurgente andino, escrito por Jorge Kafka. Entonces ese texto expresa lo que se está haciendo en ese contexto y después una incursión de carácter interpretativo político de escritos de esa tendencia de epísteme van a expresar eso al nombre de Tacpacha, es decir, la totalidad integral de los pachas, del Arajpacha, del Mancapacha, del Acapacha, del Tacpacha. Entonces ahí tenemos, digamos, una segunda tendencia que conjuga, si se complementa con la tendencia semelmaniana, que es la inaugural. Sin embargo, las mismas discusiones, el mismo desarrollo del debate epistemológico abre una lectura y estudio de los autores de la crítica de la modernidad, de la crítica de la epistemología francesa, Michel Foucault, Gilles Deleuze, Félix Guattari, y también de la deconstrucción y de la diseminación como de Jacques Derrida, retomando trabajos de Canguilhem y de Georges Bataille. Entonces, hay una tercera tendencia que es una tendencia crítica de la modernidad y adquiere un fuerte alcance, una fuerte irrupción y le da un perfil particular en esta composición de las tres tendencias al colectivo epísteme. Bueno, y las lecturas son variadas y el debate también adquiere una dinámica bastante rica porque estamos hablando de tres tendencias, la tendencia semelmaniana, la tendencia andina y la tendencia de la crítica de la modernidad. Entonces adquiere pues una dinámica propia que le da un perfil bastante desenvuelto al colectivo epísteme. Y el colectivo epísteme ya tiene una influencia fuerte. Incluso un grupo de proyecto guerrillero del ELN, el CNPZ, manda una carta epísteme y pide su incorporación expresa para la formación de este grupo, pero para la formación precisamente en la crítica epistemológica. Se acepta y forman parte de el colectivo epísteme, no forman una tendencia, no hay una tendencia guerrillera en epísteme, lo que hay son las tres tendencias, pero sí la participación en la formación
del grupo del ELN que se incorpora a Episteme. Entonces, ese es el contexto, digamos, de la forma como se incorpora y se introduce en Bolivia el debate sobre la epistemología, la reflexión epistemológica, la crítica epistemológica y la crítica de la misma epistemología. Entonces, esta remembranza histórica ayuda no solamente a tomar cuenta de esta memoria para hablar ahora, el 2021, nuevamente de epistemología, y más aún de la vinculación entre epistemología y metodología de la investigación, que son las preocupaciones que podemos decir académicas, persistentes, pero no de toda la academia, sino de parte de la academia de gente preocupada por la teoría, por la filosofía, por la epistemología, por la investigación. Y digamos, lo atractivo de esta tarea encomendada de volver a hablar de epistemología es eso. Es remembranza, pero también, digamos, responder a las expectativas de las personas, profesores, que están preocupados con la investigación. Y la investigación en ciencias sociales y humanas. Y sobre todo con la investigación que tiene que ver con la reflexión teórica, el alcance teórico, la interpretación teórica de la investigación, pero también con las condiciones de posibilidad misma de la investigación que se consideran que son epistemológicas. Muy bien, entonces, respondiendo a esa tarea, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿O qué es lo que he hecho en la exposición a la que me han invitado? El profesor Rolando Barral, que es el responsable del posgrado en Humanidades y es responsable ya de 2, hasta de 3 conferencias a las que me invitaron sobre epistemología. Lo que hice en la exposición es presentar 3 perfiles del abordaje epistemológico y de su vinculación con la metodología y la investigación. El primer abordaje es desde lo que pasó en el colectivo Episteme y fundamentalmente centrándome en la propuesta metodológica de investigación y, por lo tanto, en la crítica epistemológica de Hugo Semelman Merino. En ese sentido, presentamos, digamos, el sentido de esta vinculación de epistemología y metodología de la investigación, que parte fundamentalmente de una tarea que consiste en la problematización, es decir, en la problematización epistemológica del tema, del campo problemático y del campo temático, que termina siendo un campo de objetos posibles de estudio. Es decir, hay una evaluación de lo que se tiene que investigar a partir de las dinámicas propias, de las circunstancias propias, de las condiciones de posibilidad propias del campo de objetos de estudio, que se va a convertir en el objeto de estudio debido a una especie de selección y, por lo tanto, recorte y de limitación del objeto de estudio. Pero también a partir de una evaluación crítica de el know-how, es decir, de los saberes, de las ciencias, de las teorías, del alcance al que ha llegado la investigación sobre el tema tratado, sobre el referente temático tratado, que se va a convertir en objeto de estudio.
lo que comúnmente se llama estado de arte, pero aquí no tiene eh, esos, esa circunscripción de estado del arte, sino va más lejos en la medida que es problematizado tanto el know-how, la teoría, como también es problematizada el abordaje mismo a la composición misma del objeto de estudio. Entonces se parte de la problematización y después de la problematización que entiende que lo que se está hablando, de lo que se está estudiando, es un concreto que es síntesis de múltiples determinaciones. Y por lo tanto la investigación tiene que ascender a lo concreto y tiene que volver a armar la síntesis de múltiples determinaciones, determinaciones que son seleccionadas en función de el alcance del recorte y la delimitación del objeto de estudio. Esto obviamente tiene que ver con la crítica de la economía política de Marx en los Grundrisse, sobre todo cuando precisamente establece en la crítica esta concepción de lo concreto como síntesis de múltiples determinaciones. Y bueno, después de la problematización, la selección y el recorte y la delimitación del objeto de estudio, una vez entendido que se trata de ascender a lo concreto, se efectúa el trabajo de investigación propiamente dicho, y eso equivale a hacer uso no solamente crítico de la teoría, no solamente uso crítico del método, de los métodos, sino también uso crítico de los indicadores. Hay un texto inédito de Hugo Semelman Merino que se distribuye en el colectivo Episteme que se llama Uso crítico de los indicadores. Y entonces, de lo que se trata precisamente es de ejercer la investigación en sus distintas dimensiones y estratos, los que tienen que ver con la construcción del dato, la descripción, los que tienen que ver con la historia, la historicidad o las historias incorporadas o cristalizadas en el objeto de estudio recortado. Entonces, ahí se tienen el centro de datos, el centro de información y el tratamiento de las teorías o las hipótesis y tesis abordadas en relación al objeto de estudio. Y por lo tanto, a partir precisamente de una descripción minuciosa y de una construcción del dato y un manejo de la información y del archivo documental, se pasa a la interpretación. Es decir, la construcción de la interpretación, que implicaría la construcción de la interpretación de esa totalidad, de esa totalidad restringida, intensa, que sería la síntesis con múltiples determinaciones. Entonces, ese es el primer abordaje. Es decir, aquí se ve que obviamente el análisis crítico epistemológico, el análisis crítico de la epistemología está redundando, afectando, renovando, promocionando y construyendo la metodología de la investigación o las metodologías de la investigación, porque no hay una, dependiendo precisamente del estrato en el que nos movemos, el estrato descriptivo, el estrato histórico, el estrato teórico. Entonces, queda claro en esta primera presentación, en esta primera cobertura y abordaje, que no se trata de un marco teórico deductivo y de una investigación inductiva. No se trata del método
de investigación científica que está bastante afincado, o que estaba bastante afincado en ese entonces, en el entonces de la incursión de Episteme en la universidad, en la academia. Entonces no se trata de eso, no se trata de una, para decirlo en términos más pedestres, de una receta metodológica de investigación, sino se trata precisamente de la construcción metodológica a partir de una crítica epistemológica. Bueno, ese es el primer abordaje, pero hay otros dos abordajes que se han expuesto. El segundo abordaje es a partir de la crítica de la modernidad, de la crítica epistemológica de la modernidad, la crítica de la epistemología de la modernidad, la crítica de la modernidad misma, y por lo tanto los recursos que se tienen son la genealogía del poder, la arqueología del saber y la hermenéutica del sujeto. Fundamentalmente Foucault. En ese contexto se hace la investigación de los recorridos de la coca con la Federación Campesina Yungueña y con la ONG CANA. Y el abordaje de la investigación va a ser no solamente semelmaniano, sino también Foucaultiano, porque se introducen precisamente en la reflexión crítica y análisis epistemológico, en la apertura epistemológica, la genealogía del poder, la arqueología del saber y la hermenéutica del sujeto. De lo que se trata es de visualizar la coca no como hoja, sino como un orden de relaciones, y de lo que se trata es dar cuenta de la coca a partir del orden de relaciones. Y por lo tanto, de lo que se trata es de comprender, conocer y explicarse la coca, la circunstancia de la coca, la irrupción de la coca en la formación social boliviana a partir de sus recorridos y sus circuitos. Y eso implica también, digamos, tener un mapa de sus dispositivos, de las instituciones, de las estructuras de poder, pero también, digamos, de las formaciones de saber y las ideologías en torno a los recorridos de la coca. Entonces aquí ya se tiene, digamos, otro abordaje, un abordaje que busca responder a la comprensión y el conocimiento de la formación social boliviana, y en ese contexto a la formación campesina, comprender y conocer las formaciones campesinas en Bolivia en esa coyuntura y en ese contexto que es el contexto microrregional de los yungas, y comprender esa formación precisamente a partir de los recorridos de la coca, o de lo que se va a llamar en la propia investigación economía de la coca, porque se va a plantear de que la coca tiene una economía, y la economía de la coca es la que sostiene las otras economías, la del café, la de los cítricos, y la propia economía doméstica. Es decir, se enfrenta de lleno y en principio al proyecto de Naciones Unidas de agroyungas, que pretende buscar la diversificación de la producción campesina en los yungas cuando ya es diversificada de por sí, y pretende sustituir la coca. Entonces la investigación se opone porque dice ya es una economía diversificada, y sustituir la coca equivale a que se caiga esa economía. Ese es lo que se encuentra en el transcurso de la investigación, y no nos olvidemos que esta investigación se está haciendo con la Federación Campesina Yungueña. Entonces adquiere, otra vez vuelve, digamos, la connotación política a las obsesiones y finalidades, en este caso, no del colectivo Episteme, sino de un miembro del colectivo Episteme, que soy yo, que estoy encargado de la investigación. Entonces, esa investigación deriva en dos
libros, en dos exposiciones escritas e interpretaciones escritas. Una más descriptiva que se llama Fragmentos Territoriales, que abarca precisamente la parte descriptiva de la producción, cultivo de la coca y su vinculación con los otros bienes y productos campesinos. Y la otra exposición escrita tiene que ver con la genealogía del poder, es decir, un análisis de las estructuras de poder en los yungas, que incorpora precisamente lo que ocurre en el presente. Pero estos dos escritos tienen otras investigaciones que también han derivado en escritos. Una es la historia de las haciendas, otra es la historia de los sindicatos y otra es la historia del café en los yungas. Fíjense, y que están a cargo de María Luisa Sux y de René Fernández, dos historiadores que apoyan la investigación y que son incorporados en la investigación. Y en ese contexto también se recaba información de demografía histórica, sobre todo de información parroquial, para armar precisamente lo que sucede con las generaciones. Entonces, fíjense, hay varias secuencias investigativas, lo que le da un carácter bastante amplio. Y la investigación se da la tarea de construir un gran archivo histórico de los yungas. La carrera de historia permite la fotocopia de documentos, de archivos documentales sobre los yungas que van a parar a la radio Yungas, donde se arma el archivo histórico de los yungas. Y también se arman otros archivos que tienen que ver con los datos, que tienen que ver con el muestreo investigativo que se hace en torno a la coca, en torno a las familias presentes en el momento y con la demografía presente, es decir, con el corte transversal demográfico que se hace para captar estructuras poblacionales. Entonces, fíjense, es decir, se está armando todo un aparataje, todo un archivo. Ese es el sentido del archivo epistemológico. Se retoma de Foucault, sobre todo de la arqueología del saber, el sentido de lo que significa el archivo, y se le da un carácter operativo en la investigación, pero no solamente operativo para una investigación, sino para una secuencia de investigaciones, porque el archivo queda. Y por lo tanto la investigación no termina, sino termina una investigación. Y entonces se da un decurso a la investigación. Y en ese sentido, la Federación Campesina de los Yungas abre una cartera en el sindicato que se llama Cartera de Investigación, que está dedicada a la investigación. Y la idea es de que el sindicato mismo, digamos, tenga la responsabilidad de continuar la investigación. Y la radio de Yungas tenga, digamos, la custodia, digamos, de este archivo y permita la apertura de este archivo y la difusión a través de programas de la radio de lo que contiene el archivo, seleccionando aquello que puede ser emitido de manera pedagógica. Y además hay el interés de que la misma escuela pueda usar el archivo en función de sus programas pedagógicos. Fíjense el sentido de la investigación. Aquí el sentido de la investigación no solamente se sitúa en esa vinculación entre epistemología crítica o crítica de la epistemología y metodología de la investigación, sino que se convierte en una crítica de las estructuras de poder, pero también se convierte en una inserción práctica en la formación campesina de la microrregión yungueña. Ese es el sentido. Entonces se le da un sentido operativo. Tiene no solamente la investigación una función de interpretación y de explicación, sino también tiene una función de intervención, de incidencia en la realidad efectiva. Entonces ha cambiado el contexto. Entonces aquí la investigación, el impacto epistemológico en la construcción del pensamiento propio abarca ya algo más que el pensamiento propio
sino un impacto en la composición de una realidad específica, de una formación social singular específica, que es la formación campesina yungueña, y por lo tanto a partir de esa intervención sugerir intervenciones de las mismas características en la formación social boliviana. Entonces, ese es el abordaje segundo de esta problemática de epistemología y metodología de la investigación, que va más lejos que obviamente la problemática epistemológica y la problemática investigativa. El tercer abordaje es reciente, que no tiene como referente una investigación hecha, sino lo que podemos decir preparaciones teóricas o ensayos teóricos, reflexiones teóricas, críticas teóricas respecto a la epísteme moderna, incluyendo formaciones críticas o críticas epistemológicas dadas en la modernidad, las del marxismo, la misma semelmaniana, y tratando de moverse más allá de la propia crítica de la modernidad, que es un antecedente importante para pasar a otra epísteme que no es moderna y tampoco es posmoderna, como el mismo Lyotard lo dice después de retirar y distanciarse de ese concepto que él inaugura, que es la posmodernidad, pero que inaugura en términos teóricos, porque la posmodernidad es un concepto arquitectónico. Es decir, hay una corriente arquitectónica que se nombra y se autonombra como posmodernidad, pero en este caso estamos hablando de una posmodernidad teórica. Pero Lyotard retira eso porque no es sostenible. Seguimos en la modernidad. Y de lo que se trata no es de una posmodernidad como los críticos banales lo hicieron, sino se trata de una crítica de la modernidad. Entonces ya es un antecedente. ¿A qué me refiero con el tercer abordaje? Me refiero al pensamiento complejo, me refiero a la perspectiva de la complejidad, una perspectiva que va más lejos que la teoría de sistemas, que es obviamente una teoría compleja, pero es una de las teorías complejas, una de las teorías en la perspectiva de la complejidad, en las teorías de la complejidad. No es la única. Es decir, esta teoría sistémica que comienza con la teoría de sistemas en el sentido y la autorreferencia cibernética y después se va desplazando hacia una perspectiva mucho más amplia, más dinámica, fluida y rica, que es la teoría de sistemas autopoyética de Maturana y Valera, que tiene impacto en la sociología alemana, con Luhmann, que retoma precisamente esta perspectiva epistemológica y metodológica compleja de Maturana y Valera. Entonces estamos hablando de recorridos teóricos muy importantes que ya están instalando una concepción integral de la complejidad, en este caso sistémica, pero no es la única. Hay otras teorías de la complejidad, y otras teorías de la complejidad tienen que ver con la hermenéutica crítica fundamentalmente, porque el recorrido, la alternativa, el método de investigación científica es la hermenéutica, el método hermenéutico. Es en la historia, en las investigaciones históricas, en las investigaciones documentales, en las investigaciones de las ciencias humanas donde se desarrolla el método hermenéutico y por lo tanto también una suerte de epistemología crítica hermenéutica que busca precisamente desarrollar un método, si ustedes quieren, de investigación que tiene que ver con el círculo hermenéutico, con la constante interpretación, pasar de la configuración a la refiguración, es decir, la construcción de la figuración investigativa, de la configuración y la
y la refiguración. Es decir, estamos hablando de un método cualitativo tremendamente importante en la investigación histórica y en la investigación en las ciencias humanas. Entonces, ese es un método complejo también y una epistemología compleja, para decirlo sencillamente. Y lo que hemos hablado de los franceses, de la corriente de la crítica a la modernidad, hemos llamado atendiendo a una apreciación de Gilles Deleuze y Félix Guattari de teorías nómadas. Entonces hay varias corrientes, por lo menos 3 nombradas, que forman parte de la construcción de una epísteme, la epísteme de la complejidad, que está en construcción. Entonces, a partir de la epísteme de la complejidad, se intenta precisamente crear las condiciones apropiadas, no solamente epistemológicas, sino, podemos decir, más allá de la epistemología, más acá y más allá de la epistemología, las disposiciones de la fenomenología de la percepción, que es otra de las corrientes, la fenomenología de la percepción, la fenomenología de Husserl y la fenomenología de Merleau-Ponty son otras teorías que están en la construcción del pensamiento complejo, de la epísteme compleja, cuya data tiene que ver con el cisma de la física cuántica y física relativista, que rompen precisamente con el paradigma, para decirlo de manera simple, newtoniano, de la física clásica, que es el zócalo de la epísteme moderna. Cuando nos movemos del zócalo a un zócalo físico-matemático de la física cuántica y relativista, ya estamos en otra epísteme, en la construcción de otra epísteme. Y lo que está ocurriendo con muchas resistencias y obstáculos epistemológicos que desprende la epísteme moderna con todos sus dispositivos, no solamente teóricos, académicos, sino también de poder institucional, estamos entrando precisamente en los desplazamientos y despliegues y rupturas importantes de la epísteme en construcción de la complejidad. Y otro abordaje reciente de la perspectiva de la complejidad es la macrohistoria crítica, la desarrollada en términos de investigación civilizatoria y sobre todo de la civilización moderna por Peter Sloterdijk. Entonces lo que tenemos es un alcance y un desenvolvimiento de la reflexión crítica teórica desde la perspectiva de la complejidad para abordar investigaciones que tengan el carácter, que recogen el carácter de investigaciones en la complejidad, investigaciones y métodos de investigación que se integren y articulen en esta complejidad, en el armado de la complejidad, teniendo en cuenta también, digamos, una multidisciplina que se conforma en la perspectiva de la complejidad y en el pensamiento complejo, que es la ecología, sobre todo la ecología compleja, que ya es una multidisciplina que busca precisamente construir la complejidad desde la perspectiva de la investigación y de la explicación. Están los textos de Morán, sobre todo los textos que tienen que ver con esos tomos relativos al método. Entonces ahí sí se desarrolla una perspectiva de la epistemología compleja. Y la perspectiva de la epistemología compleja tiene que ver con la ecología compleja. Entonces, fíjense, se busca entonces el abordaje en el planeta ecológico complejo de toda investigación. O sea, ya no hay posibilidades de hacer investigaciones solamente de recortes de realidad que tienen que ver con las sociedades humanas o con aspectos de las sociedades humanas o problemáticas, porque las sociedades humanas están dentro del conjunto de sociedades orgánicas que interactúan y todas estas sociedades están dentro de los ecosistemas biotópicos y abiotópicos, y por lo tanto estamos dentro, como dice el Peter Sloterdijk, de atmósferas. Y lo que tenemos que dar cuenta precisamente de estas atmósferas y la incidencia de estas atmósferas en las sociedades y en la civilización moderna y la incidencia del desarrollo de la civilización moderna en estas atmósferas, en el planeta y en heroicos. Entonces,
Lo que tenemos ahora no es una investigación como referencias, pero sí tenemos las referencias de los alcances teóricos y desplazamientos teóricos de la crítica teórica desde la perspectiva de la complejidad para hacer investigaciones. Bueno, estos fueron los abordajes que hemos presentado en la exposición, y en los tres abordajes vemos que la relación entre epistemología y metodología y la investigación, que es la tarea que me dieron en esa exposición que he mencionado, queda pues corta, puesto que la incidencia y la relación es más compleja. La incidencia y la relación es con las condiciones de posibilidad en un presente, en los espesores de un presente, en una coyuntura específica, en una singularidad específica, en una localidad, en una regionalidad y en el mundo, en las condiciones en las que está el planeta, y por lo tanto hay una incumbencia aquí. ¿Con qué? Con lo más importante que rescatamos desde esta perspectiva compleja y sobre todo de la perspectiva de la complejidad vista desde las teorías nómadas, que es el acontecimiento. Es decir, estamos dentro del acontecimiento, no se puede conocer el acontecimiento porque desborda, pero podemos tener una comprensión de que está y una conciencia de que estamos dentro del acontecimiento, y todo lo que se hace en el acontecimiento es una toma de conciencia, y para comprender el acontecimiento y conocerlo se hacen también obviamente recortes de realidad, pero de procesos múltiples de singularización, múltiples procesos singulares que están recorridos en desplazamientos de desenvolvimientos complementarios que precisamente abarcan distintas singularizaciones, es decir, si ustedes quieren, distintas síntesis, y lo que tiene que hacer la investigación es convertirse en un acontecimiento dentro del acontecimiento. Entonces, no decir ninguna verdad, sino vivir, digamos, la experiencia en términos fenomenológicos de la percepción de los cuerpos, las fenomenologías planetarias, que incluyen la conformación conceptual, pero desde la perspectiva de la razón concreta que forma parte de la percepción y no de una razón abstracta, como es el caso de la razón instrumental en la modernidad. Esas son los tres abarcamientos, las tres aperturas, las tres experiencias investigativas y, en el último caso, teóricas, que se han mencionado para responder a esa pregunta de la relación entre epistemología e investigación. Muy bien, aquí quedaríamos con esta exposición y vamos a evaluar la posibilidad de seguir con una secuencia de estas características teóricas, metateóricas, de crítica de la epistemología, pero también de crítica de la metodología de investigación y de apertura a la experiencia y a las fenomenologías corporales y sociales y ecológicas.